Estamos ya conectados con Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo está, señor Cárdenas? Bueno, para empezar, realmente, ¿qué espera de este tercer gabinete ministerial? La situación política en nuestro país está pésima, ¿no? Es una vergüenza, por lo que yo puedo ver, y para mí ya se está llegando a niveles realmente que ya lindan con lo delincuencial. ¿Qué espera de este tercer gabinete? Bueno, yo creo que el presidente Pedro Castillo ha cometido pues un error del tamaño del Estadio Maracaná, ¿no? Al nombrar una persona como el señor Valer en el cargo de presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Las denuncias que están saliendo del señor Valer, bueno, ya son pues insostenibles, ¿no? Agresiones contra su propia hija, contra su exesposa, deudas con la SUNAT, en fin, un rosario de denuncias que dicen mucho del sistema de partidos en el Perú, porque ¿cómo es posible que el señor Valer haya logrado un curul con este tipo de, digamos, en este prontuario, ¿no? Se habla de una debilidad enorme del sistema de partidos en nuestro país, ¿no? Pero es muy importante también señalar el devenir histórico, ¿no? Porque el gabinete Valer es el gabinete número 28 del siglo XXI. Imagínense ustedes la inestabilidad política que nosotros estamos viviendo desde prácticamente el gobierno de Paniagua, ¿no? Paniagua tuvo un presidente del Consejo de Ministros, Toledo y García tuvieron 5, con Ollanta Humala la cifra se incrementó a 7, en el periodo PPK, Vizcarra, Merino, Mercedes Arauz, Sagasti, hubieron 9, y ahora en 6 meses ya tenemos 3. Sí, así es. ¿Usted cómo catalogaría este gabinete? ¿Con qué ideología podríamos ver? Porque justamente intentamos analizar aquí con Mario, que hay diferentes partidos dentro de este gabinete. Cada uno tiene su cuotita ahí de poder. ¿Cómo usted catalogaría este gabinete? Bueno, acá hay dos vertientes importantes, ¿no? Perú Libre tiene un ideario programa marxista-leninista, esto es de público conocimiento. Sí, claro. Y el señor Valer es, de acuerdo con confesión propia, miembro del Opus Dei, ¿no? Entonces, esto es como si en un gobierno de Fidel Castro, Francisco Franco fuera pues su jefe de gabinete de asesores, ¿no? O sea, es un arroz con mango que no tiene ningún tipo de coherencia conceptual. Y además, con el agravante de que públicamente el señor Valer durante la campaña votó y llamó al voto por Keiko Fujimori, ¿no? O sea, una persona que votó por Keiko Fujimori, que despotricó contra mí en la campaña, ahora yo lo nombro presidente del Consejo de Ministros. Y lo mismo ha sucedido con el señor ministro de Cultura, ¿no? Que despotricaba el marxismo-leninismo, claro. Y en el ideario programa de Perú Libre es marxismo-leninismo, ¿no? Pero a ver, ¿esto no sería parte de una estrategia? Yo ya realmente no sé qué pensar, ¿no? Porque ya todo esto ya es como muy raro, ¿no? Para algunos pueden haber coincidencias, para otros de repente esto está recontra extraño, ¿no? O sea, yo creo que hay algo detrás, hay intereses, de hecho, no lo dudo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Digamos, los intereses se pueden ver, por ejemplo, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Por ejemplo. Han pasado 3 gabinetes y el ministro Silva se mantiene impretérito en el cargo, ¿no? A pesar de las enormes denuncias de los casos de corrupción que desde ahí se han documentado, por ejemplo, en Provías Nacional con la señora Karelyn López, con los pactos bajo la mesa con los colectiveros informales, con las combis, etcétera, ¿no? Entonces, yo podría, digamos, sintetizar este sancochado que se está armando como una coalición mercantilista conservadora, ¿no? Porque también lo podemos ver en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Sí. Ustedes muy bien lo han señalado. Exacto. En el perfil de la señora ministra, que bueno, tiene sus creencias religiosas, pero esas creencias religiosas, estamos en un estado laico, debería... Se metió el robot. Ahí, a ver, tenemos ahí un problema con la comunicación, señor director. A ver si... ha sido hackeado. A ver si podemos... ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Me escucha, señor Cárdenas? Sí. Seguimos. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pasando a una siguiente pregunta. Ahora, ya diferentes bancadas han dicho sobre el voto de confianza. Algunos van a decirles que no, algunos que sí.
A ver, usted también lo menciona, hay muchos intereses, el ministro de Transportes y Comunicaciones se queda y hemos visto que ha sido también apoyada esta antirreforma de transporte por algunos congresistas. Entonces, yo le planteo lo siguiente, ¿usted cree que se pueda dar el voto de confianza teniendo en cuenta a los congresistas y también a los ministros que parece que están jugando en paralelo? Bueno, yo creo que la primera pregunta ahí es si vamos a llegar al voto de confianza, ¿no? Las denuncias que están llegando contra el presidente del Consejo de Ministros, el señor Valer, vienen pues de prácticamente todos los frentes, ¿no? Se está convirtiendo ya en una situación insostenible para el presidente, que lejos de aminorar la crisis que venía del gabinete de Mirta Vázquez, la ha incrementado, ¿no? Y creo yo que esta es probablemente su última oportunidad de enderezar el rumbo, ¿no? Si el gabinete Valer se convierte en un gabinete sumamente breve, pues ya su situación política sería prácticamente insostenible, ¿no? Entonces, yo creo que la situación... Sí. ¿Eso quiere decir que el presidente Castillo podría estar con las horas contadas? Bueno, si el gabinete Valer cae muy pronto, digamos, ni siquiera llega a juramentar, yo creo que su situación ya sería prácticamente insostenible. Se repetiría una vez más el escenario de PPK, ¿no? Que quedó totalmente aislado y tuvo que renunciar, ¿no? No creo que se llegue a la vacancia, pero sí se va a impulsar o se podría impulsar la renuncia al presidente de la República. Pero ¿cómo se impulsaría esta renuncia? O sea, a ver, el gabinete cae o cambia a Valer o simplemente no da la confianza, puede traer a otra persona y simplemente Pedro Castillo decir, bueno, acá no pasó nada y continuar. Pero eso ya es de convicción propia, me imagino. Claro, pero recordemos lo que sucedió con PPK, ¿no? PPK perdió todo tipo de apoyo. Claro, no tenía bancada, no tenía nada en el Congreso. No tenía nada, ¿no? La bancada de Perú Libre está totalmente fragmentada. Juntos por el Perú, yo no sé si le va a dar la confianza con los antecedentes que tiene el gabinete Valer. El Partido Morado también ya se ha pronunciado al respecto. La congresista, por ejemplo, Susel Paredes, ¿no? El Fujimorismo ya dijo que no. Renovación Popular ya dijo que no, Avanza País ya dijo que no, he leído las declaraciones del congresista Anderson de Podemos Perú también deslindando. Entonces la situación, con el correr de las horas, es probable que sigan saliendo de acusaciones y denuncias contra el Premier, que van a hacer la situación ya complicadísima, ¿no? Complicadísima. ¿Cuánto tiempo le da a usted? Las denuncias siguen con este, digamos, dinamismo, ¿no? Y la prensa cada vez hace mayor análisis de esto. Creo que, pues, de repente no llega al domingo, ¿no? No lo sé. Pero ahora, la situación cada vez es más complicada. Es algo que no se ha visto antes, ¿no? Anteriormente. Este es un tema realmente es un aspecto político muy extraño. O sea, no se ha visto con otros gobiernos. Yo no creo que, o sea, se ha llegado al extremo como estamos ahora, ¿no? Una situación tan peligrosa y en la cual nos hemos estancado y hemos perdido prácticamente, bueno, no es de ahorita, ¿no? Esto ya viene ya desde Vizcarra y quizás mucho antes, ¿no? O sea, es un tema que ha desencadenado justamente en esto, producto también de la corrupción y de los pésimos gobiernos que nos han antecedido, ¿no? Claro, pero digamos, cuando las crisis son muy recurrentes, ya no es un problema de personas, sino es un problema de sistema, ¿no? Y el sistema político en el Perú, según los diversos estudios internacionales como Latinobarómetro, por ejemplo, lo ubica como el sistema político más desprestigiado de América Latina, ¿no? O sea, no es poca cosa. Y además tenemos la evidencia del coronavirus, de la pandemia, que ha puesto al Perú como el país más golpeado del mundo, ¿no? Entonces, son elementos ya de crisis estructural, desde mi punto de vista, irreversible, porque esto no se va a arreglar con nuevas elecciones, porque las reglas del juego son las mismas. Vamos a tener otra vez este tipo de inestabilidad que venimos arrastrando desde hace años. Y creo yo que es momento de pensar ya en un cambio total, ¿no? Prácticamente en una refundación, porque la inestabilidad del país no se va a arreglar con nuevas elecciones. Vean ustedes las próximas elecciones a nivel gobierno regional y local, O sea, el panorama no pinta nada bien. No pinta nada bien por el desprestigio profundo y, desde mi punto de vista, irreversible que tienen las actuales autoridades políticas del país. Porque si el presidente Castillo tiene una enorme desaprobación, el Congreso de la República tiene una desaprobación todavía mayor. Ok, si ese sistema, como dicen, no funciona y no avanza, ¿cómo es esa refundación? Bueno, lo primero podríamos rescatar algunas de las
propuestas de la Comisión Tuesta, ¿no? Que hablaba de un cambio total en el sistema político, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hacer como en Argentina, ¿no? O en Estados Unidos, que la renovación del Congreso se hace por tercios, volver a la Cámara de Senadores, ¿no? Por ejemplo, el actual Parlamento tiene 130 congresistas, ¿no? Para un país de 33 millones de habitantes. La Constitución del 79 hablaba de 120 congresistas y 60 senadores, ¿no? O sea, para un país de 18 millones de habitantes, la representatividad es muy baja en el Perú, ¿no? Entonces, sé que esto puede sonar impopular, pero veamos nuestros vecinos, ¿no? Nuestros vecinos latinoamericanos todos tienen Senado y la representación de su parlamento es mucho mayor que un puñado de 130 congresistas que pueden, digamos, con muy pocos votos, echarse abajo al presidente de la República, ¿no? Estamos hablando de un Congreso, claro, de lo que era antes, pues, ¿no? Cámaras de senadores y diputados, ¿no? Un Congreso binario, un Congreso... bicameral. Claro, bicameral, ¿no? Entonces, pero, claro, ahora... Si ponemos como ejemplo países de nuestra región, tampoco mucho éxito han tenido, ¿no? Por ejemplo, Chile, miren lo que está pasando. Argentina, ¿no? A ver, Bolivia, ¿no? ¿Qué país? Venezuela. O sea, la cosa es difícil en nuestra región, ¿no? Habría que mirar a Estados Unidos, sí. Bueno, por ejemplo... El caso chileno sí es paradigmático, ¿no? La movilización, el estallido social empujó un cambio constitucional, ¿no? No creo que eso se repita acá en el Perú porque nosotros no tenemos la capacidad de movilización que tiene, por ejemplo, el movimiento estudiantil chileno, pero una movilización mucho menor sí puede originar un cambio dada la enorme precariedad que tiene nuestro sistema de representación política, ¿no? Bueno, yo creo que... si nosotros no hacemos un cambio profundo por lo que votó la gente, estas crisis van a seguir siendo recurrentes, porque nada te garantiza que en las próximas elecciones no se repite el escenario que hemos construido a través de un sistema político que ya prácticamente no representa a nadie. Como le repito, es el más desprestigiado de América Latina. Ahora, señor Cárdenas, tenemos a un personaje más, que es el ministro del Ambiente, justamente en una situación donde hubo un derrame de petróleo y justamente el gobierno parece que no supo manejar exactamente con el ministro anterior esta situación. Tenemos a Wilmer Duck Supo Quizocala. Vamos a ponerlo por favor en pantalla, si es que lo podemos poner en unos segundos. A ver, realizó estudios de geografía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ejerció el cargo de docente desde 2019 en un colegio, ¿no? Postuló al Congreso de la República en las elecciones por el Partido Perú Libre. Este es el CV de nuestro ministro de Ambiente, quien tiene que tratar de solucionar este gran problema del derrame de petróleo. ¿Qué piensa usted sobre este ministro? Bueno, yo le puedo decir que mis estudiantes tienen más CV que el ministro del Ambiente, imagínese usted, ¿no? Wow. O sea, es una situación realmente inconcebible, ¿no? Y también desmoralizadora, ¿no? Porque muchos de mis estudiantes realmente se esfuerzan, no trabajan, para empezar a construir un país, construir un currículum, y cualquier persona sin el menor mérito profesional puede llegar a ser un ministro, ¿no? Es increíble cómo se ha desprestigiado la función pública en el Perú, ¿no? Este debe ser un caso único, ¿no? Un caso único en el mundo. Mire usted el CV de la ministra del Ambiente en Chile, ¿no? En el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Es doctora, digamos, ha trabajado en Naciones Unidas en el contexto del cambio climático. Ha liderado el proceso de investigación en cambio climático a nivel internacional, tiene un sinfín de publicaciones, conoce el tema y además tiene trayectoria política, ¿no? Entonces, si nosotros lo podemos comparar, el gabinete Boric es pues un tren de gran velocidad y el gabinete Castillo, el actual, pues es un taxi colectivo, ¿no? O sea, es realmente el premio a la informalidad, a la improvisación y al no tener claridad conceptual, porque si tú tienes un ideario partido marxista-leninista y tu premier es un miembro del Opus Dei confeso, pues ahí hay una contradicción, creo yo, insalvable, ¿no? Insalvable. Claro, obviamente ni marxista, ni leninista, ni tampoco el otro extremo, ¿no? O sea, acá en el Perú lo que tiene que predominar
más que nada es responsabilidad y también madurez política y madurez también en la gente, porque eso es lo que hace falta, a mí me parece, en la gente joven. O sea, hay muchos que pueden ser muy estudiados, muy leídos y que pueden tener muy buenos pensamientos para el país, pero hay otros que no, hay otros que también buscan la destrucción, ¿no? Y eso también se aprende en las escuelas muchas veces, ¿no? Con ideologías marxistas, leninistas y todo lo demás. Es que lo que llama y la eso es lo que atención, se tiene que desterrar también. lo que llama la atención es que cómo puede ser del Opus Dei en un gobierno marxista-leninista cuando ellos no creen en Dios. O sea, ahí está es algo raro, completamente... pues, por eso digo, es algo extraño. Es que para algunas cosas sirve Dios, para ellos, para otras no. Pues es así. Para lo que es la plata, ¿no? Para eso, para algunas cosas, pero para otras cosas no existe Dios, ¿no? Ese es un problema, ¿no? O sea, por eso que nosotros no queremos tampoco terminar como Venezuela. Perfecto, perfecto. No, ese es el problema también. Ese es mi temor. Señor Cárdenas, muchas gracias. Bueno, hay un último tema, ¿no? Que este giro que está dando el presidente Castillo lo lleva a reunirse, por ejemplo, a nivel internacional con Jair Bolsonaro, ¿no? Que, digamos, Venezuela es un lado, Bolsonaro es el otro, ¿no? Sí. O sea, es un cambio total, ¿no? Bolsonaro, como usted sabe, está acusado de crímenes de lesa humanidad, ¿no? De despedazar la como Maduro, pues, ¿no? Igual fin. que Maduro, claro. Entonces, ¿dónde queda el marxismo-leninismo del ideario Partido de Perú Libre si te vas a reunir, pues, con Jair Bolsonaro, ¿no? Claro. Y tienes un premier que es del Opus Dei, o sea, es una cosa inédita. Por eso no hay rumbo, o sea, realmente no hay un equilibrio, no hay tampoco, o sea, no, por eso digo, yo pregunto, ¿este es un gobierno de izquierda? O sea, ¿qué gobierno es? ¿De izquierda, derecha, de centro? ¿De dónde es? No lo entiendo hasta ahora, ¿no? Claro, el actual gabinete, además, el señor Valer, su segundo al mando, hizo campaña abiertamente por Keiko Fujimori, o sea, es algo inconcebible. Claro, la que en realidad eso no vendría a ser el problema, ¿no? El problema vendría a ser que hacia dónde va, o sea, que realmente sea un buen premier y que no tenga un antecedente malo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Así es. Bueno, señor Cárdenas, muchas gracias, muy amable por estar aquí con nosotros, un gusto conversar con usted. Gracias, hasta luego. Gracias. Muy amable, gracias. Somos Juan Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, dando su punto de vista muy interesante aquí en Hackeando la Política a través de Nativa Nos Conecta.